Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos iniciando nuestro curso de Foucault y la sexualidad en nuestra última clase, clase octava de este largo camino que yo la verdad que disfruté enormemente, espero que ustedes también. No solo porque Foucault es un autor que me encanta, sino porque este tema, y que además trabajo hace años y es mi autor básicamente al que dedico todo mi trabajo, sino porque particularmente este problema de Foucault, el tema de la sexualidad, es un tema que me parece que siempre, obviamente, fue visiblemente importante, pero tal vez los últimos años, con algunos archivos, con los cursos que vimos la primera clase, del curso de Clermont-Ferrand y el curso de Vincennes, han tomado otra dimensión, ¿no? Y me parece que la filosofía de Foucault en gran medida es una filosofía de la sexualidad, ¿no? O de este problema, o de los problemas que implica la sexualidad, como el gobierno, por ejemplo, como la conducción, ¿no? Así que para mí es siempre un placer. Hoy, como les decía la clase pasada, vamos a ver el tomo cuarto, Las Confesiones de la Carne, publicado post-mortem en 2018. Voy a empezar sin rollo ya porque realmente tengo un material un poco largo. ¿M? Y además quisiera agregar para cerrar la clase y el curso, digamos, quiero leerles hacia el final, esto obviamente, una entrevista que Foucault dio en 1982 que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad para la revista The Advocate, una revista gay, una revista de la comunidad gay muy importante, la más importante de Estados Unidos, donde Foucault un par de definiciones sobre la sexualidad. Entonces quiero que vean, porque a veces tengo la impresión de que la historia de la sexualidad es un texto, obviamente, donde Foucault trabaja textos de la antigüedad, ¿no? Trabaja textos de la antigüedad. El primer tomo trabaja textos del siglo XVIII, XIX, digamos, pero son textos históricos. Entonces, quisiera básicamente que tratemos de entender este proyecto, que es un proyecto arqueológico, genealógico de Foucault, también en el contexto en cual Foucault lo producía, o sea, fines de los 70, principios de los 80, ¿en qué contexto lo producía? Y esa entrevista, que está acá, les muestro el libro es Obras Esenciales de Paidós. En verdad, estas obras esenciales es un compilado, ustedes saben, en francés están los textos llamados dichos y escritos, dites écrits. Ahí están los artículos, ponencias, presentaciones, prefacios, un montón de entrevistas que Foucault dio en vida, que es un material tan importante o a veces hasta más importante, aunque parezca increíble, porque nos hacen dimensionar el contexto de producción de Foucault que sus libros. Entonces, eso viene de Dichos y Escritos. Esa entrevista está en Dichos y Escritos, está compilada, no están todos los Dichos y Escritos en castellano, están en Paidós y algunos en siglo XXI y otros en otras compilaciones, digamos. Pero este está aquí. Pero bueno, basta de vueltas. Voy a empezar, armé mi material en relación con conceptos. Primero el concepto de carne que tenemos que entender, creación y procreación, bautismo y penitencia, virginidad y continencia, matrimonio cristiano, libido, lucha hacia abajo, vicio natural, economía de placeres, el hombre como sujeto de deseo, gobierno de la carne, Satanás, libidinización del sexo, griegos y romanos, cristianos, convergencias y divergencias. Es muy largo. No sé si lo vamos a leer todo porque tampoco quiero aburrirlos, ¿no? Pero necesitamos explicar esto para que se entienda y para que cerremos bien todo este trayecto hermoso. Carne. Foucault se interroga sobre la nueva experiencia del sexo en los primeros siglos del cristianismo a partir de dos elementos que considera claves. La presencia del mal, producto del mito de la caída y el pecado original, recuerden que cerramos la historia de la sexualidad 3 con esto, con el mal, por un lado, y la manifestación de la verdad a través de la confesión. El mal, en términos cristianos, será el deseo dañado, ¿no? Inoculado de pecado no voluntario. La carne, en tanto sustancia ética cristiana, será la consecuencia de la relación entre deseo y mal. Partiendo del análisis del texto El Pedagogo de Clemente de Alejandría, Foucault deja en evidencia la división hecha por los padres de la Iglesia primitivos entre la sexualidad ordenada y racional, el matrimonio, que esto ya venía de Roma, como vimos, versus el deseo desordenado, que sería lo que está por fuera del dispositivo matrimonial. Una de las características centrales de la visión cristiana será la matrimonialización del deseo con la finalidad estrictamente procreativa. Pero esto no era
un agregado sustancial respecto al mundo romano. Sí lo será la presencia del mal, producto del mito de la caída, y la manifestación de la verdad en la confesión. En el mundo antiguo no hay confesión alguna, digamos. Entonces, el mal y la confesión son dos elementos fundamentales. Creación y procreación. Foucault apela al análisis de la sexualidad a través de los bestiarios de la patrística cristiana. Así será que la hiena será percibido como un animal bisexual, posee los dos sexos, y lascivo. De igual modo que la liebre, al tener un ano suplementario, es vista como promiscua y lujuriosa. Por su parte, el elefante es elogiado por su monogamia y austeridad sexual, según San Francisco de Sales. Clemente de Alejandría criticará el exceso de actividad sexual por cantidad y cualidad en la hiena y la liebre. Sin embargo, hay algo central que será la relación que establece Clemente entre la procreación matrimonial y la creación divina. La sexualidad con finalidad reproductiva es vista como una continuación de la acción creadora de Dios. ¿Se entiende? O sea, la procreación o la reproducción entre esposos es visto no solo como una conyugalización en términos racionales como era en Roma, sino es visto como una continuidad analógica con el acto de creación divino, de creación de Dios. O sea, la procreación en la esfera matrimonial va de suyo con la creación en la esfera divina, en la esfera de Dios. Hay un isomorfismo también. El isomorfismo ya no es solamente sociosexual, como era por ejemplo en el mundo antiguo, sino un isomorfismo divino, humano, de alguna manera, ¿no? Isomorfismo sexual entre procreación y creación en un registro matrimonial que implica una teologización del deseo. El deseo no solamente se conyugaliza, como en el mundo antiguo o en el mundo romano, sino se teologiza. En definitiva, el cristianismo emprenderá una matrimonialización de los afrodisia, griegos y romanos, conservando el rasgo isomórfico entre dos planos, en este caso el terrenal y el divino. O sea, es otro tipo de isomorfismo terrenal y divino. Dios crea y los hombres crean también, procreando, crean. O sea, es una continuación de la obra creadora de Dios, la reproducción de la especie. ¿Se entiende? Bien. Bautismo. Partiendo de los textos de Tertuliano, acá los textos con los que trabaja Foucault son textos de los padres de la iglesia, de la patrística, o sea, textos sobre todo del siglo, que van del siglo I al siglo V, del siglo I al siglo V, VI, más o menos. Estos son los autores, sobre todo Tertuliano, Clemente de Alejandría, San Agustín, San Juan Crisóstomo, Cipriano. En este caso, partiendo de Tertuliano, Foucault pone en foco la cuestión del bautismo y la penitencia en el cristianismo primitivo, dejando en evidencia dos registros posibles. Para el judío el bautismo implicaba purificación, mientras que para el griego la purificación era consecuencia del bautismo y de la mortificación del catecúmeno, o sea, el aspirante a cristiano. El problema del penitente consistirá en poner el deseo en palabras, dar a los movimientos del alma, las pasiones, las afecciones, el canal de la confesión, y la verdad con la finalidad de ser gobernado por el director de conciencia o sacerdote. Pues acá tenemos el tema del bautismo como extirpación del mal primario y de la penitencia. Recordemos que nacemos manchados, que nacemos atravesados de pecado original, que por tanto la experiencia de las afrodisias en el mundo cristiano ya no es afrodisia, porque no tiene que ver la noción de acto placentero, que no implica ningún mal. Acá implica un mal porque uno está atravesado por el mal, y por tanto eso implica una purificación del origen cuando uno nace, y una purificación constante a través de la confesión, de poner esos movimientos del alma que son susceptibles de maldad, darle palabra, confesar. La confesión implica arrancar de la interioridad del alma la verdad del deseo, y esa verdad se resiste a ser dicha, digamos, ¿no? La mística de la virginidad tendrá un lugar clave, según Foucault, en la experiencia cristiana del sexo. El elogio de la continencia que encontramos en Tertuliano y Cipriano implica una comunión con Dios a través de la salvación. La virginidad también será una cualidad de la vida monástica, una élite pequeña cristiana. El modelo de la vida monástica será el que predomina en el cristianismo en el siglo I y el siglo IV, cuando el cristianismo era una religión no popular, sino selectiva, para un pueblo elegido.
algo que se modificará radicalmente en el siglo IV con la oficialización del culto cristiano por el Imperio Romano y allí se adoptará el modelo familiar. ¿Se entiende? O sea, hay toda una primera parte donde el modelo monástico predomina, que es el cristianismo primitivo. Es hasta el siglo IV, más o menos. La vida monástica, la vida en comunidad, y allí el modelo va a ser la virginidad. Allí la virtud, perdón, va a ser la virginidad. Esto obviamente va a cambiar con la oficialización del cristianismo como religión oficial, valga la redundancia, perdón, del Imperio Romano, eh, y por tanto la virginidad ya no, porque sí lo que va a ser un valor es la reciprocidad, la fidelidad, el vínculo sexual con fines procreativos, pero no la virginidad per se. La virginidad en todo caso para llegar al matrimonio, digamos, pero no obviamente dentro del matrimonio. Esto sí será un valor en el mundo monástico, ¿no? El matrimonio cristiano. Foucault compara la teología matrimonial de Clemente, creación-procreación, recordemos este isomorfismo, creación-procreación, con los tratados de la vida matrimonial del siglo IV. La vida matrimonial cristiana implicará un modelo de vida más accesible y popular que el modelo monástico de la virginidad. Obviamente, el modelo monástico es un modelo de una élite, ¿no? Un modelo que solamente algunos, que son muy virtuosos, muy contenidos, pueden ejercer. El modelo matrimonial se supone que es un modelo abierto a toda la comunidad. Este modelo de élite, sostenido por Tertuliano y Casiano, el del monaquismo, queda delimitado solamente a las prácticas monásticas, y con la oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano se generaliza el modelo de vida matrimonial cristiana y la familia como dispositivo a problematizar. Las relaciones sexuales entre esposos en el marco familiar ya no implican, como en Clemente, una analogía con la creación divina, es decir, procrear es parte del plan divino, sino un ordenamiento del deseo. ¿Se entiende? O sea, ya no es como en Clemente esta asociación entre creación y procreación, entre la creación divina y la procreación, sino la conyugalización, o si ustedes quieren, la matrimonialización, la teologización del deseo en la familia, ya implica también un ordenamiento del deseo, no solamente la analogía con lo divino, sino ordenarlo. La familia cristiana constituirá una soberanía disciplinaria para los esposos. Es una soberanía disciplinaria, ¿no? La finalidad matrimonial a partir de San Agustín y de San Juan Crisóstomo será para evitar la concupiscencia, es decir, el vínculo sexual por fuera de esa esfera. Esta matrimonialización es un problema de economía del deseo que conlleva, según Foucault, a una juridización de la vida matrimonial en la cual la Iglesia y el imperio tienen injerencia y por decisión. Si en el modelo monástico predomina una veridicción del deseo, es decir, la confesión, los sacramentos, la virginidad, en el modelo matrimonial el eje será la jurisdicción del deseo, los deberes de los esposos. ¿Se entiende? Hay como una suerte de giro. La veredicción, que tiene que ver con el acto de decir la verdad, de poner la verdad en la palabra, producto de la confesión, la dinámica de la virginidad, etc., era más algo propio de la vida monástica cristiana. Sin embargo, con la matrimonialización del deseo, luego del Imperio Romano, pasamos de la veredicción, que no desaparece, porque la veredicción sigue, porque la confesión sigue, obviamente, como una práctica importante, como un sacramento. El eje va a estar no tanto ahí, sino en la jurisdicción, es decir, se juridifica el vínculo entre esposos. Es decir, los esposos deben casarse en el marco de la iglesia, en el marco del sacramento del matrimonio y en el marco de deberes que eso implica, deber de fidelidad, de cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pasa de la veredicción a la jurisdicción del deseo. Y acá también no solamente la iglesia tiene injerencia, sino después va a tener injerencia el Estado, por supuesto, ¿no? Un tema importante en relación con esto que está predominando en lo que estamos hablando es el tema de la libido, que Foucault le dedica una extensa parte de las confesiones de la carne. La libido, según San Agustín, partiendo sobre todo del análisis de San Agustín, la libido como movimiento autónomo de los órganos sexuales. Libido, para Foucault, que lee Agustín, es movimiento autónomo de los órganos sexuales. Adán pierde el dominio de sí, en el Génesis, y la libido es una voluntad que excede los límites que fija Dios, es una forma de transgresión. Es ahí donde se da esa noción de la lucha hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia los órganos sexuales. A diferencia del mundo griego, donde la regulación pasaba por los roles, activo-pasivo, recordemos esta obsesión un poco griega de el principio de actividad y de isomorfismo entre el activo y el pasivo.
porque es una sociedad jerárquica, claramente. En el cristianismo el problema no es tanto el principio de actividad, sino la erección, que es un síntoma de transgresión y de desobediencia. La lucha entonces se libra hacia abajo, hacia el pene, hacia los órganos sexuales, pero sobre todo hacia, estamos hablando de la centralidad del hombre, por tanto hablamos de la erección, digamos. El problema es la masturbación, por ejemplo, ¿no? O los vicios naturales, lo que se llaman vicios naturales, aquellos que parten de necesidades naturales como la alimentación y la reproducción, y es difícil deshacerse de ellos. Hay un vínculo de causalidad directa que implica la participación del cuerpo. El exceso de alimento y de fornicación derivan en la gula y la lujuria, dos pecados capitales. Alimentarse con mesura para vivir y extirpar el deseo a través de la mortificación de la carne van a ser fundamentales. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación entre libido, lucha hacia abajo y vicio natural. La libido es el movimiento autónomo del órgano sexual. La erección, o la excitación, si ustedes quieren, implica una transgresión. Entonces, por tanto, y la transgresión es una desobediencia. Si ustedes quieren, esa desobediencia se vincula con la desobediencia originaria de Adán. ¿Mm? Ahora, esa desobediencia de Adán, digamos, en el paraíso, fue incitada por Eva, en verdad, a comer el fruto prohibido. Entonces ya en el origen está esa misoginia, de alguna manera, digo, el mal está colocado, un poco como la incitación del mal está colocado en la figura femenina, digamos. Y Adán se deja llevar, tampoco tiene gobierno de sí, entonces transgrede. El problema va a ser entonces, como dice acá Foucault, leyendo estos textos, es, bueno, las necesidades naturales, uno debe alimentarse para vivir, uno tiene deseo sexual para reproducirse, ok. El tema es cuando se supera el límite de la mesura, y eso implica una mortificación, digamos, ¿no? Esto implica una economía de los placeres que da cuenta de un combate espiritual en 6 etapas según Juan Cassiano, que es un autor antiguo cristiano que Foucault lee con mucho detalle, que va de la conciencia a la vigilia hasta el sueño. Este combate tiene la finalidad de deshacerse de las implicaciones imaginativas, oníricas, representativas, que puedan excitar la carne. Análisis de pensamientos día y noche para detectar su origen. O sea, es alucinante un texto de Cassiano que Foucault analiza con mucho detalle en Las Confesiones de la Carne y en otros textos también. Hay un texto que está en Dichos Escritos que es el combate de la castidad, digamos, hay Sexualidad y Soledad también, es otro texto muy, muy bueno, donde toma este autor Cassiano, un monje cristiano, que piensa con un nivel de detalle impresionante estas 6 etapas de la economía de los placeres y este combate que implica con la extirpación. La idea de Cassiano era dar cuenta del origen de la excitación, del origen a nivel onírico, imaginativo, todo aquello que suscite, que excite nuestro deseo sexual y nos lleve a transgredir. Entonces iba a la raíz. Para evitar la transgresión, vayamos al origen. ¿Qué es lo que nos torna, qué es lo que nos excita? Un sueño erótico. Incluso el combate era con la polución nocturna, que es inconsciente o que es incontinente. El tema es ese, es cómo se puede contener lo incontenible. Este es el punto para el cristianismo, digamos, ¿no? Eso implica un análisis sistemático, obsesivo, día y noche de los pensamientos, las imágenes y las representaciones que disparan o que excitan nuestro cuerpo y que nos llevan a la erección, a lo involuntario, ¿se entiende? Y a la transgresión. Lo que Foucault empieza a ver acá es que hay una gran diferencia respecto del mundo antiguo. En el mundo antiguo no hay una hermenéutica del deseo. En el mundo antiguo hay básicamente actos sexuales que son afrodisia, que deben ser gobernados con la finalidad de evitar el dolor, con la finalidad de evitar el exceso, con la finalidad de evitar la pasión, y en nombre de un código, en nombre no de un código, sino en nombre de una estilización de las prácticas y de una austeridad sexual que es bien vista por esa comunidad. Pero no hay un desciframiento. El desciframiento aparece con el cristianismo. El cristianismo sí instala una hermenéutica del deseo, ¿no? Y es, de alguna manera, el origen de cómo hoy entendemos el deseo. Por eso es tan importante el volumen cuarto de la historia de la sexualidad. Y vemos cómo el cuarto se vuelve a conectar con el primero, porque el primero arranca con
el hombre occidental, moderno, digamos, ¿no? Con la noción de sexualidad. Y la noción de sexualidad que también es sujeto de análisis en términos psiquiátricos, psicoanalíticos, ¿no? Psiquiátricos y psicoanalíticos. Y eso implica un desciframiento, una codificación del hacer hablar, ¿no? Claramente. Ahora, esta codificación del hacer hablar, este desciframiento, esta taxonomización de prácticas permitidas, prohibidas, este nivel de obsesión minucioso de qué imagen nos excita y qué imagen no, esto comienza con el mundo cristiano, ¿se entiende? Esta obsesión por el desciframiento, por la taxonomización y por la clasificación de prácticas sexuales comienza con la lógica del hombre instalado como sujeto de deseo. En el mundo antiguo, griego y romano, no existe esta idea del hombre como sujeto de deseo. El hombre realiza actos. Un tipo de esos actos son los afrodisia. Los afrodisia no son naturales, pero en potencia pueden ser peligrosos y por tanto hay que dominarlos. Bueno, esto no hay una verdad oculta que debe confesarse. Esto comienza con el cristianismo, digamos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque al estar atravesado el cuerpo por la concupiscencia, por la libido, la carne se torna la sustancia ética sobre la cual debe trabajar el cristiano. La carne es la sustancia ética, no los afrodisias, ya no hay afrodisia acá, y tampoco hay sexualidad. La sexualidad vendrá con la modernidad, la noción de sexualidad vendrá recién con la modernidad, con el siglo XIX incluso, XVIII, pero sobre todo XIX, ¿no? Acá estamos hablando de carne, de la experiencia de la carne. La carne es, sí, la práctica sexual, la noción de sexualidad no existía, que torna sustancia ética estas cuestiones. Entonces, la carne debe ser descifrada. Debemos hablar, debemos confesar. ¿M? Y por tanto debemos gobernar la carne. El monaquismo no es para Foucault un modo de aversión y rechazo de la carne, sino una forma de gobernar la carne. ¿M? La carne es la subjetividad del cuerpo cristiano, el cuerpo caído en estado de pecado. La verdad se esconde en el deseo y debe ser arrancada. La verdad se esconde como si estuviera guardada, metida en hoyos y tenemos que arrancarla. Bueno, hay que arrancarla, ¿no? ¿Y cómo la arrancamos? A través de la verbalización confesional. El monaquismo busca controlar los pensamientos incitados por las imágenes satánicas que despiertan la libido. Acá aparece la figura del mal encarnada en el diablo, en Satanás, digamos, ¿no? Hay una coexistencia del espíritu del mal y el alma en el cuerpo, ¿no? La presencia del diablo no se conjura nunca. No hay santidad que garantice su ausencia. Por ello el combate requiere de la vigilancia permanente y de la autentificación del ser cristiano en las recaídas. Cuanto más cristiano se es, más expuestos está la presencia del diablo, ¿se entiende? O sea, esto quiero volver a leer esta parte porque es importante, ¿no? La presencia del diablo no se conjura nunca. No hay santidad que garantice su ausencia, por ello el combate requiere de vigilancia permanente. Y la autentificación del ser cristiano da cuenta de recaídas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las recaídas? Pecar. O sea, nadie está libre de pecado. Así nos confesemos sistemáticamente, así nos gobernemos sistemáticamente, así nos mortifiquemos sistemáticamente. El pecado está, porque nuestra naturaleza está atravesada por esa mancha. Entonces, todos nacemos pecadores, todos morimos pecadores, y aunque nos ajustemos y aunque nos mortifiquemos, tendremos recaídas. Eso no se conjura nunca. La coexistencia del espíritu, del mal y del alma en el cuerpo no se puede extirpar totalmente. Esta es un poco como la tragedia del cristianismo, digamos, ¿no? Tenemos que vigilarla, sí, pero vamos a volver a recaer. Sabemos que vamos a volver una y otra vez a recaer. La clave es la mortificación, la confesión, el perdón. Esta es la dinámica, ¿no? Hay otro elemento, bueno, que tiene que ver con esto, que es lo que Foucault llama la libidinización del sexo, digamos, ¿no? La libido. Particularmente acá Foucault analiza la ciudad de Dios de San Agustín, en el cual este plantea que en el paraíso había relaciones sexuales no pecaminosas. Vale decir, el sexo no es concupiscencia de la caída, del pecado original. El matrimonio, según Agustín, es anterior a la caída. Lo que será posterior al pecado original será la dinámica ingobernable del deseo. Es interesante esto, ¿no? O sea,
¿El tema cuál es? O sea, el problema será el carácter ingobernable, involuntario. La libido es involuntaria, ¿no? La libidinización del sexo es eso, es que el sexo tiene algo de elementos involuntarios, de una transgresión involuntaria. La erección es involuntaria, ¿no? Con esto está planteando Agustín que antes de la caída había relaciones sexuales, pero que no eran libidinales, ¿no? O sea, que no implicaban una libidinización, que no implicaban una caída ingobernable. El problema será el elemento ingobernable posterior a la caída. ¿Mm? La vida matrimonial, por tanto, es anterior y posterior a la caída. ¿Mm? El matrimonio no está, por la mirada agustiniana, ordenado por la procreación, sino por la complementariedad humana. La procreación es un bien matrimonial, pero no es el único ni el dominante. Interesante esto que dice Agustín. Foucault destaca una dimensión clave en Agustín, el concepto de libido. La libidinización del deseo es una fuerza involuntaria inserta en la voluntad del hombre, algo que éste no puede gobernar conscientemente. La autonomía de la concupiscencia será la ley del hombre. O sea, es como si tuviéramos al interior de nosotros mismos algo que no podemos gobernar plenamente y que sin embargo tenemos que tratar de gobernarlo. ¿Se entiende? Entonces, para Foucault el cristianismo será el origen del hombre como sujeto de deseo. El cristianismo inventa el sujeto de deseo a partir de esta operación de subjetivación, ¿no? O sea, este desciframiento, tenemos que descifrar esa libido, tenemos que descifrar qué es lo que despierta esa libido, qué es lo que despierta el elemento involuntario. Pero un poco la tragedia del cristianismo es esta, ¿no? La libidinización del deseo es una fuerza involuntaria inserta en la voluntad, ¿se entiende? Una fuerza involuntaria inserta en la voluntad. Aunque uno no quiera excitarse, se excita. Aunque uno no quiera tener una erección, tiene una erección. ¿Se entiende? Ese es el elemento de la transgresión que está en nuestra naturaleza producto de la caída. Ahora, según Agustín, había relaciones sexuales, pero no libidinales, porque no eran ingobernables anterior a la caída. Esta es un poco la idea. El problema entonces no es tanto la relación sexual, parecería, sino el problema va a ser la libidinización del sexo. Vale decir, el carácter ingobernable del sexo. Y por tanto el carácter no matrimonial del sexo, por fuera del matrimonio del sexo, ¿no? Por tanto, de acuerdo a la lectura de Foucault, la problematización de la sexualidad en Grecia y Roma será una cuestión de actividad, esto es importante, de actividad, es decir, de roles activos y pasivos. La sustancia ética será los afrodisia, cuyo peligro reside en su carácter indomable. Entonces, esto es importante, ¿no? La pregunta que intentan responder los griegos y romanos será la siguiente: ¿debo o no tocar al muchacho? ¿Debo o no acceder a la seducción de la filía? O sea, ¿debo o no acceder a la práctica de seducción, dar un paso más allá y tener una actividad sexual? ¿No? El amor platónico en el banquete estaría marcando la abstención. No, no, no. Tengo que admirar la idea de belleza y no acceder a la carne, digamos, o no acceder al cuerpo, ¿no? Los afrodisias son en primer lugar actos. El placer y el deseo vienen con posterioridad. Los afrodisias son actos que proporcionan placer sexual, pero son actos, ¿no? El griego y el romano buscarán dominar racionalmente, no extirpar ni neutralizar la dinámica de los actos de placer, ¿no? Buscarán dominar racionalmente, cada uno a su modo, o bien por medio de la abstención platónica, o bien por medio de la conjugalización en el matrimonio romano. O sea, son diferentes estrategias para dominarlo racionalmente, pero no extirparlo, no neutralizarlo, convivir con eso, tratando de evitar los peligros que contienen potencialmente los actos sexuales o los actos de afrodisia. Pero quiero subrayar esto. En Grecia y Roma, la cuestión de la sexualidad o de los afrodisia es una cuestión de actividad. Recordemos los dos principios, el principio de actividad y el principio de isomorfismo. El principio de actividad da cuenta de eso, ¿no? Todo tiene que ver con los roles, ¿no? El rol de la actividad del activo con respecto al muchacho, el rol del activo con respecto a la mujer. Si ese rol se pervierte, se invierte, está mal visto. ¿Por qué? Porque rompería el otro principio que es el isomorfismo sociosexual. Primer punto. ¿Qué pasa con el cristianismo respecto de esto? ¿No? La cuestión de la actividad sexual bajo el cristianismo estará centrada en la pasividad, es decir, en lo involuntario por originario.
del pecado, la mancha que nos forma de la sexualidad. Entonces, no tiene que ver con el principio de actividad, como en el mundo griego y romano, la sexualidad, sino por el contrario, la sexualidad en términos cristianos tiene que ver con la pasividad. ¿Por qué pasividad? Porque hay algo del orden de lo no voluntario, hay algo del orden de la transgresión que nos atraviesa y que no podemos gobernar plenamente. Entonces, el tema es, bueno, cómo en la medida de lo posible podemos combatir con eso y podemos extirparlo o podemos mortificarlo. Entonces, es un combate permanente porque la pasividad nos atraviesa de entrada. La mancha viene desde el origen. La sustancia ética entonces ya no es, obviamente, los afrodisia, no son actos, sino la sustancia ética es la carne. La carne es la concupiscencia, la libido con elemento involuntario inserto en nuestra voluntad. La pregunta entonces que deben responder los cristianos no va a ser si deben tocar o no al muchacho como en Grecia y Roma. La pregunta es, ¿qué deseo tiene el otro por mí? ¿Qué deseo tiene el otro por mí? Esa pregunta, ¿qué deseo tiene el otro por mí? Es una pregunta que implica una decodificación, obviamente, una hermenéutica. O sea, si yo tengo que tratar de entender qué deseo tiene el otro por mí, tengo que tratar de descifrarlo. Ese desciframiento implica un tipo de hermenéutica, una codificación, una regulación del hacer hablar. Eso implica no ya la pregunta por el acto, incluso es una pregunta previa al acto, es una pregunta por qué es lo que quiere el otro de mí, ¿no? Y eso implica una interrogación y una decodificación a través de síntomas, ¿no? La carne entonces es el cuerpo atravesado de deseo. Este es el que motoriza los actos y el placer consecuente. El cristiano intentará neutralizar y extirpar el deseo de la carne. Eso es lo que va a intentar hacer, a diferencia del griego que no intenta ni extirpar ni neutralizar, el cristiano va a intentar neutralizar como mínimo y extirpar el deseo de la carne. Supuestamente un santo, los santos supuestamente son santos porque logran extirparlos, ¿no? Esa es la idea, digo, si vos lográs extirparlos, sos un santo, prácticamente. Entonces, la lógica es muy distinta, la aproximación cristiana es claramente, y acá se ve, por eso digo, cómo el tomo cuarto se vuelve a tocar, nos vuelve a llevar al punto primero, al tomo primero, porque aquí sí tenemos otra vez una codificación que implica una hermenéutica. El psicoanálisis es una decodificación, es una hermenéutica de síntomas, ¿no? Una lectura de determinados síntomas y conductas. En el cristianismo esto aparece, la idea del hombre como sujeto de deseo. El hombre como sujeto de deseo no existe antes que el cristianismo. Esta es la hipótesis de Foucault. En el mundo griego y el mundo romano no existe la noción de hombre como sujeto de deseo. El hombre realiza actos y un tipo de esos actos son los actos de afrodisia. Y esos actos deben ser regulados y gobernados, pero no hay desciframiento. Bien, y el último punto de mi material de lectura, convergencias y divergencias entre la experiencia del sexo en la antigüedad y el cristianismo. Lo que se mantiene inalterable en Grecia, Roma y el cristianismo serán los códigos y los valores de la austeridad sexual, pero por diferentes motivos. Esta es la gran hipótesis de la historia de la sexualidad, en un punto, digamos, ¿no? Que lo que es corriente, lo que uno puede ver si analiza los textos que Foucault analizó de la antigüedad y del mundo cristiano, es la necesidad de austeridad sexual. Esto es contundente para Foucault. Ahora, la austeridad sexual responde a diferentes motivos. ¿Cuáles son los motivos? La moral de la continencia, moderación y gobierno de los placeres sexuales ya se encuentra en el paganismo. El cristianismo le va a agregar a ello el carácter de mal del deseo y va a juridizar la ética antigua. En la ética antigua no había una jurisdicción en relación con el matrimonio y no existía ninguna noción de mal respecto del deseo porque no había figura de pecado. Estos son agregados claros del cristianismo, digamos, ¿no? Pero sobre todo la verdadera diferencia, la diferencia sustancial para Foucault será la operación de subjetivación que lleva a cabo el cristianismo y que se mantiene en toda la modernidad occidental hasta el psicoanálisis, dando origen al dispositivo de sexualidad a partir del siglo XIX. Y acá volvemos al tomo 1. La invención del hombre como sujeto de deseo a descifrar será el aporte del cristianismo. Este es el punto.
El gran aporte del cristianismo es esto, digamos, ¿no? La invención del hombre como sujeto de deseo a descifrar. ¿Mm? Repito esto, la verdadera diferencia para Foucault será la operación de subjetivación que lleva a cabo el cristianismo y que se mantiene en toda la modernidad occidental, ¿no? Hasta el psicoanálisis, ¿m? Dando origen al dispositivo de sexualidad. Recuerden ese concepto, dispositivo de sexualidad, que vimos en la clase del tomo 1, a partir del siglo XIX. Entonces acá se conecta, nos conectamos del tomo cuarto del cristianismo, volvemos al siglo XIX. Esa matriz analítica del deseo en términos hermenéuticos y del dispositivo de sexualidad la podemos ver con nitidez ya en el mundo cristiano. Este es el punto. Y este es el gran aporte, según Foucault, del cristianismo. ¿Mm? Bien. Vamos a leer, aunque sea, el texto para que tenga una idea de cómo está configurado, porque es un texto particular. Algunos títulos del texto los puso Foucault, otros los pusieron los editores, digamos. El texto tiene un capítulo primero que se llama La formación de una nueva experiencia. 1, creación por creación, el bautismo laborioso. La segunda penitencia, arte de las artes. Acá Foucault puso el capítulo 1 de la primera parte, que es creación, procreación. Capítulo 2 se llama Ser virgen. Virginidad y continencia de las artes de la virginidad. Virginidad y conocimiento de sí. Capítulo 3, estar casado. Este título lo puso Foucault. El deber de los esposos, el bien y los bienes del matrimonio, la libidinización del sexo. Eso es todo. Y finalmente hay 4 apéndices. Los apéndices son materiales o carpetas adicionales que se encontraban en la Biblioteca Nacional de Francia, en las cajas de la Biblioteca Nacional de Francia, que fueron agregados por los editores porque realmente era material de trabajo sustancial para entender el texto. El texto en general está trabajado completamente por Foucault. Está editado por Frédéric Gros, que es un especialista en la obra Foucaultiana, francés. Hay una nota preliminar a la edición francesa, obviamente, que es de Frédéric Gros. En el caso de nuestra edición hay una presentación de Edgardo Castro. Bien, vamos a tratar de leer, bueno, en la primera parte, creación-procreación, más o menos un poco lo que dijimos, esta relación entre la creación divina y la procreación en términos familiares, ¿no? Dice, con el cristianismo no se pasó de un código tolerante con los actos sexuales a un código severo, restrictivo y represivo. Hay que concebir de otra manera los procesos y sus articulaciones. O sea, vean ustedes esta preeminencia todo el tiempo de Foucault, de siempre desmarcarse de la lógica represiva, ¿no? Foucault siempre trata de desmarcarse, ¿no?, de la lógica. Incluso, esto es lo fascinante para mí, digamos, ¿no? Como incluso en la logia cristiana, que indudablemente parecería tener una dinámica de represión, ¿no?, y de prohibición sobre muchas acciones, bueno, Foucault siempre trata de dar una vuelta más sobre eso. Dice, no, ojo, no hay que usar la dinámica represiva, ¿no? Dice, hay que concebir de otra manera los procesos y sus articulaciones. La constitución de un código sexual organizado en torno al matrimonio y la procreación se inició en gran medida antes del cristianismo y al margen de él, a su lado. El cristianismo, en esencia, en lo esencial, lo hizo suyo. Y en el transcurso de sus transformaciones ulteriores y por medio de la formación de ciertas tecnologías del individuo, disciplina penitencial, ascesis monástica, se constituyó una forma de experiencia que puso en juego el código de una nueva manera y lo llevó a cobrar cuerpo de un modo muy diferente en la conducta de los individuos. Incluso en la dinámica de, en torno a la libidinización del cuerpo, Foucault tampoco habla de represión de los impulsos, habla de conducción, habla de gobierno de los impulsos, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, esto del bautismo vamos a dejarlo, porque el texto también hay que decirlo, la verdad que es un texto impresionante. A veces hay que ser teólogo o sacerdote para leer estos textos. Digo, Foucault es un autor que claramente el corpus cristiano siempre le interesó mucho y particularmente católico. ¿A qué se debe? Bueno, tuvo formación católica de niño, Foucault, ¿no? Su madre era católica. Entonces, probablemente eso se ve.
Y además Foucault trabajó mucho tiempo, sobre todo para estos textos, ¿no? Cuando empezó a estudiar la lógica de la confesión, el poder pastoral, trabajó en la biblioteca de Soljoy, ahí en París, ¿no? Que es de los monjes dominicos, ¿no? Eh, y tuvo un vínculo, incluso tuvo un vínculo, si mal no recuerdo, con un sacerdote dominico, digamos, ¿no? O sea que esta relación con la Iglesia Católica, por lo menos con ciertas comunidades como la dominica, digamos, es evidente, digamos, es evidente, ¿no? Y se nota que era, no sé si un erudito en cuestiones de, digamos, de como de la patrística o de la pastoral cristiana, pero realmente tenía un conocimiento impresionante. Digo, este texto es un texto, el tomo cuarto es un texto que trabaja con un corpus, así como el 2 y el 3 trabajan con el corpus de la antigüedad, que uno lo puede entender más, porque bueno, de última es un corpus filosófico, ¿no? Estamos hablando de la filosofía antigua en general, tanto griega como romana. En este caso, bueno, uno conoce algo de filosofía, digamos, del medioevo, pero conoce un poco de Agustín, un poco de Tomás, de Aquino, pero acá estamos hablando de realmente la pastoral, o sea, textos de pastoral que los conocen sacerdotes o teólogos, ¿no? Entonces, realmente este libro requiere una obligación, a ver, uno puede entenderlo igual si conoce la dinámica, lo que estamos planteando en el curso, aunque uno se pierda de la cuestión erudita cristiana particular, entendemos más o menos un poco como la dinámica del deseo, de la caída, de esto que estamos describiendo. Pero insisto, la cantidad de conocimiento que tiene Foucault respecto de pastoral cristiana es impresionante, es alucinante, ¿no? Eh, Vamos a ver un poco el tema del matrimonio de nuevo. Dice, esta definición del papel del matrimonio es importante. En lugar de situar el lazo matrimonial en una economía general, natural o social de procreación, lo sitúa en una economía individual de la epitimía, del deseo o la concupiscencia. En ese sentido, vincula la ética del matrimonio con la preocupación del ascetismo y la inquietud de la continencia, aún la más rigurosa. El matrimonio es una manera, junto a la virginidad, o mejor, por debajo de ella, de resolver la cuestión de la concupiscencia. Esta se encuentra tanto en el núcleo mismo de la moral del matrimonio como de los procedimientos ascéticos en quienes han renunciado a todo lazo conyugal. La concupiscencia es el objeto común a las reglas del estado de matrimonio y a la tecne de la profesión de virginidad. Entonces, un poco más adelante, dice, en él se dice que esto es la página 290, en él se dice que el matrimonio no puede calificarse como tal por la existencia de la unión sexual, porque entonces cualquier fornicación merecería llevar su nombre. Lo que caracteriza es que la mujer se conforma con uno y solo un hombre. En su esencia, el matrimonio es limitación. El matrimonio es limitación. El matrimonio es una economía particular de la conyugalidad cristiana, en este caso. Eh, bueno, sobre el tema del matrimonio no quiero leer mucho más, pero sí quiero leer un párrafo sobre el tema de la libido. Hay toda una parte muy extensa que, a ver, si yo tengo que decirles, así como trato de decirles de los textos qué deberían privilegiar, a veces es difícil segmentar, pero en este caso hay una parte que a mí me parece central para entenderlo. A ver, toda la parte de la creación, del bautismo, de la virginidad, es muy específica, es muy pastoral. Si uno entiende la lógica, entiende hacia dónde va Foucault. Desde mi punto de vista, acá la aportación central es la libidinización del sexo. O sea, si quieren leer una parte sola, si tienen poco tiempo, lean dentro del capítulo 3, que se llama Estar casado, la libidinización del sexo, ¿no? Donde Foucault hace un análisis bastante detallado de San Agustín, sobre todo de San Agustín, digamos, ¿no? Me parece que es imperdible eso. Y les leo de ahí, de esa parte, esto. Dice, Agustín da el nombre de libido. Ella es página 354. Ella es la marca de lo que hay de específico en los actos sexuales del hombre degradado. O, si recurrimos a otro vocabulario, la libido no es un aspecto intrínseco del acto sexual que esté ligado analíticamente a él. Ella es un elemento que la falta, la caída y el principio de reciprocidad de la desobediencia le han asociado sintéticamente. O sea, esta disociación que hace entre sexo y libido, ¿no? Habría un sexo anterior a la caída,
El problema es, después de la caída, hay una libidinización del sexo. El sexo se torna o está atravesado por un elemento de involuntariedad, de transgresión. La erección es una forma de rebeldía, ¿no? Al circunscribir ese elemento y fijar su punto de surgimiento en la metahistoria, Agustín plantea la condición fundamental para disociar ese bloque convulsivo, conforme al cual se pensaba el acto sexual y su peligro intrínseco. Abre un campo de análisis y al mismo tiempo esboza la posibilidad de un gobierno de las conductas y de un modo muy distinto al que postula la alternativa entre la abstención y la aceptación de las relaciones sexuales. Tanto si se admite que el acto sexual, sin la falta, habría podido desplegarse sin ninguna libido, como si se supone que este acto habría puesto en juego una libido muy diferente de la que conocemos ahora, por haber obedecido con toda exactitud de la voluntad, la caída ha provocado lo que podríamos llamar la libidinización del acto sexual. O sea, la caída ha producido la libidinización del acto sexual, digamos. La transformación de la afrodisia en carne. O sea, ¿por qué? La carne es el acto sexual en estado de concupiscencia, ¿no? De involuntariedad. La libido, en cualquier caso, se manifiesta actualmente en la forma de lo involuntario, dice Foucault. Aparece en el suplemento que se levanta más allá del querer, más allá de que si yo quiero o no. Yo puedo resistirme, pero igual a pesar de eso sucede. Pero que no es otra cosa que el correlato de un defecto y efecto de una degradación, ¿no? Es un efecto y defecto de degradación. Degradación producto de la mancha originaria y del mal. Este estigma de lo involuntario en el acto sexual posterior a la falta adopta dos principios fundamentales. En primer lugar, todas las excepciones mediante las cuales el sexo puede desbaratar las intenciones del sujeto. En Adán, el sexo rebelde se había anunciado por una abrupta irrupción. En los hombres de su descendencia se manifiesta tanto por flaquezas inoportunas como por movimientos inconvenientes. Lo involuntario del sexo caído es la erección, pero también lo es la impotencia. Bueno, y luego sigue con un análisis de la ciudad de Dios de San Agustín. ¿Se entiende? O sea, estoy subrayando el elemento de lo involuntario. Lo involuntario no es sino un síntoma de la concupiscencia, del estado de caída. Bueno, a ver, podemos seguir horas y horas, es un texto extenso, pero la idea también era tratar de focalizar y descentralizar en los elementos centrales, el concepto de carne, el concepto de matrimonio cristiano, y ver, como ya les mostré, las convergencias y divergencias respecto del cristianismo y el mundo de la antigüedad, ¿no? Creo que queda claro, ¿no? Si no, obviamente van a tener el material de lectura para leerlo en detalle y que quede todavía más claro, ¿no? Ahora, yo quería tomarme unos minutos más, ya como cierre de nuestra clase octava, de nuestro seminario de Foucault y la sexualidad, para, como les dije al principio, tomar esta entrevista que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad, Michel Foucault, una entrevista que dio a The Advocate en junio de 1982 y finalmente se publicó después de fallecido Foucault en agosto del 84. Es interesante esta entrevista porque Foucault habla obviamente de sexualidad, habla de homosexualidad, habla de sadomasoquismo, una práctica que él ejercía y que no ocultaba, habla de placeres, habla del placer de las drogas, ¿no? Es muy interesante, recomiendo que la lean esta entrevista. Y les quiero leer solamente dos pasajes, ¿no? Dos pasajes donde habla de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque me parece a mí que, y esto ya como una suerte de cierre del curso y como una suerte de cierre personal, hay que entender todos estos textos que Foucault trabaja, que son textos extemporáneos, porque uno diría, bueno, Foucault está hablando de los griegos, está hablando de los romanos, está hablando de los cristianos primitivos, pero ¿qué tiene que ver esto con el presente? ¿No? ¿Por qué Foucault, a fin de los 70 y principios de los 80, se dedicó a trabajar con griegos, romanos y cristianos primitivos? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Yo creo que eso se ve o eso se entiende a partir de ciertas entrevistas como esta, que voy a leer estos dos pasajes que les voy a leer ahora, ¿no? A mí me parece que Foucault estaba buscando en los autores de la antigüedad la posibilidad de construir una ética no normativa,
una ética no de la norma, sino de la forma, ¿no? Una ética que no tuviera un código de lo prohibido y lo permitido, sino una ética en términos de estética de la existencia, ¿no? Y por tanto dar cuenta de la sexualidad como una creación, digamos, ¿no? Como una creación. Pensar no tanto en términos de desciframiento, ni tampoco en términos de represión, obviamente, sino en términos de creación y de creación de placeres. Placeres sexuales y no sexuales, ¿eh? Las drogas también es un placer que Foucault va a reivindicar. Y en este sentido, esta entrevista de la página 1047 de este volumen enorme, bueno, es una entrevista y le preguntan, y les voy a leer acá. Dice Foucault, la sexualidad forma parte de nuestras conductas, forma parte de la libertad de la que gozamos en este mundo. La sexualidad es algo que nosotros mismos creamos. Es nuestra propia creación. Tanto más cuento que no es el descubrimiento de un aspecto secreto de nuestro deseo. La sexualidad es una creación, no es el descubrimiento de ningún deseo, dice Foucault. O sea, se está en contra de la hipótesis hermenéutica, de alguna manera, o del desciframiento psicoanalítico y cristiano también. Debemos comprender que nuestros deseos y a través de ellos se instauran nuevas formas de relaciones, nuevas formas de amor y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, es una posibilidad de acceder a una vida creadora. El sexo no es una fatalidad, es una posibilidad de acceder a una vida creadora. La idea está de que debemos crear placeres nuevos. Y más adelante dice, ante todo, en la página 1048, es importante para un individuo el tener la posibilidad y el derecho de elegir su sexualidad. Los derechos del individuo concernientes a la sexualidad son importantes y todavía hay muchos lugares en los que no son respetados. Esto lo decía en el año 82. Pensemos hace muchísimo tiempo atrás, digamos, ¿no? Estamos en 2021. Dice, es del todo exacto que se produjo un verdadero proceso de liberación a comienzos de los años 70. Dicho proceso fue muy beneficioso, tanto en lo relativo a la situación como a las mentalidades, pero la situación no se ha estabilizado definitivamente. Pero lo que está diciendo acá Foucault es lo siguiente. Por un lado es, a ver, los derechos del individuo concernientes a la sexualidad son importantes, o sea, él no está despreciando la esfera legal, o sea, es importante las conquistas en términos legales, hoy podríamos llamar en términos de matrimonio igualitario, en términos de ley de identidad de género, en términos de la adopción homoparental, digamos, todo eso está bien, dice Foucault, yo lo avalo, digamos, ¿no? De igual modo que el proceso de liberación de los derechos civiles en términos de los homosexuales o de la diversidad, eso está bien y yo lo apoyo, ¿no? Pero dice, pienso que debemos dar un paso más adelante. Y creo que uno de los factores de esta estabilización será la creación de nuevas formas de vida, de relaciones, de amistades en la sociedad, el arte, la cultura, nuevas formas que se habrán de instaurar a través de nuestras relaciones, de nuestras elecciones sexuales, éticas y políticas. No debemos simplemente defendernos, sino también afirmarnos, no solo como identidad, sino en tanto fuerza creadora. Entonces, la cuestión legal, normativa, liberal, en un sentido político, digamos, es necesaria, dice Foucault, y hay que defender la ampliación de derechos en términos liberales, obviamente. Ahora, no hay que quedarse ahí, dice Foucault, tenemos que crear nuevas formas de vida, y la sexualidad es la posibilidad de crear nuevas formas de placer. ¿Mm? El sadomasoquismo es otra forma de placer sexual, no genital. Le hace una pregunta y dice, y esto es interesante, me parece a mí, para debatir respecto de lo que sucede hoy. Dice, esta pregunta le hace el periodista. Muchos de los aspectos de lo que dice usted recuerdan, por ejemplo, los intentos del movimiento feminista, que quería crear su propio lenguaje y su propia cultura. Y Foucault dice, sí, pero no estoy seguro de que debiéramos crear nuestra propia cultura. Debemos crear una cultura. Debemos realizar creaciones culturales, pero ahí topamos con el problema de la identidad. Ignoro lo que habríamos de hacer para producir esas creaciones y desconozco de qué formas tomarían dichas creaciones. Por ejemplo, no estoy del todo seguro de que la mejor forma de creación literaria que quepa esperar a los homosexuales sean las novelas homosexuales. Aquí es interesante porque Foucault está discutiendo el tema de la identidad. Y más adelante dice, en la página 1050, dos cosas. Dice, sí, el placer debe formar parte de nuestra cultura. Es muy interesante señalar, por ejemplo, que desde hace siglos la gente en general
Ha hablado siempre de deseo y nunca de placer. Debemos liberar nuestro deseo, dicen. No, dice Foucault, debemos crear placeres nuevos, entonces quizá el deseo continúe. Y más adelante, y con esto cierro, dice lo siguiente. Las relaciones que debemos mantener con nosotros mismos no son relaciones de identidad, más bien han de ser relaciones de diferenciación, de creación, de innovación. Es muy fastidioso ser siempre el mismo. No debemos excluir la identidad si hay gente que encuentra su placer mediante ese cauce, pero no hemos de considerar esta identidad como una regla ética universal. Entonces acá hay dos elementos que yo quería marcar para hacer un cierre, una conclusión, que son los siguientes. En primer lugar, el placer. Esta reivindicación que hace Foucault del placer frente al deseo, que será un debate incluso que tiene con Deleuze, ¿no? El placer, creemos, hay que crear nuevos placeres. La reflexión que tiene Foucault en torno a la sexualidad tiene que ver con esto, con crear nuevos placeres sexuales y no sexuales, la vocación creadora. Y en segundo nivel, el tema de la identidad, de la política de la identidad, que hoy es un tema de la discusión. Foucault explícitamente está criticando esta posición identitaria. Dice, las relaciones que debemos mantener con nosotros mismos no son relaciones de identidad, sino de diferenciación, de creación, de innovación. Es muy fastidioso ser siempre el mismo. Dice, por supuesto, no hay que excluir que quien encuentra placer en eso lo haga, pero no tenemos que hacer de la identidad una regla ética universal. Y me parece a mí que toda la reflexión de Foucault sobre la sexualidad va en esta dirección crítica de la cristalización identitaria, ¿no? Este es el punto. Y hoy, en el presente, en nuestra actualidad, donde el tema de la identidad, no solo sexual, de la identidad en términos generales, racial en Estados Unidos, por ejemplo, es un tema tan central, es interesante recuperar este texto de Foucault del 82, crítico del concepto de identidad. Todo el tiempo Foucault se desmarcó. Recordemos en las primeras páginas de la arqueología del saber, donde decía, no me pregunten, no, donde pedía que no le demanden que sea el mismo, ¿no? Todo el tiempo jugaba con el tema de la máscara, todo el tiempo Foucault jugaba con el tema de la ruptura de la identidad. Entonces, de la identidad sexual y también de la identidad política, digo, todo el tiempo se desmarcaba de la lógica identitaria. O sea, Foucault era un filósofo no identitario, crítico de la identidad. La posibilidad de ser otro, de transformarse, de dejarse afectar, es la posibilidad de la práctica de libertad. Entonces, me parece a mí, con esto cierro, este texto es importante para tratar de entender a la luz de estos posicionamientos en la actualidad, que hacía Foucault en la actualidad de su tiempo, de la lectura de todo el problema de la sexualidad. A mí me parece que Foucault intentaba eso, en su lectura, en su interpretación de estos textos, intentaba constituir o intentaba recuperar no el contenido de la moral antigua, porque el contenido le parecía atroz, misógino, masculinista, jerárquico, no, sino la lógica de no una moral de un código, sino una moral en términos de una estética de la existencia, en términos de creación de placeres, ¿no? Entonces, el placer, en primer lugar, como actividad creadora, ¿no? Bueno, con esto terminamos la clase octava y terminamos el curso de Foucault y la sexualidad. Yo lo pasé muy bien. Espero que ustedes también. Espero que sigan en contacto en Cursa Virtual. Vamos a dar un curso por mes aquí en Cursa Virtual. Vamos a dar cursos sobre Derrida, sobre los estoicos, sobre Deleuze y el cine. Estos son 3 cursos que ya les anticipo. Estoicos, Derrida y Deleuze y el cine. Así que estén atentos. Seguramente algún curso de Foucault más antes de fin de año también vamos a plantear, de otro tema, obviamente. Así que bueno, finalmente los invito y las invito a aquellos interesadas e interesados que quieran hacer una reflexión final en el foro interactivo, que quieran poner su punto de vista. Obviamente cualquier duda ahí estamos. Para mí fue un gran placer, ojalá lo haya sido para ustedes y sigamos en contacto. Les mando un beso, un abrazo y estamos viéndonos.